Buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Me escuchan claramente, por favor? ¿Me confirman? Buenas noches, ingeniera. Sí, sí se le escucha. Gracias, Buenas ma. noches. Sí, se le Buenas escucha, profe. noches. Perfecto. A ver, para hacer un recorderis, ¿no es cierto? Hasta ahorita habíamos avanzado cuestiones básicas dentro de la estadística, desde los conceptos. Hemos visto tipos de variables, qué es muestra, qué es población. Hemos visto el muestreo. Y ya hemos entrado a la representación de datos. Una forma de representar los datos eran estas tablas, ¿no es cierto? Tablas o distribuciones de frecuencia. Cuando hablábamos nosotros de datos cualitativos, podíamos hacer distribuciones de frecuencias en donde podemos tener la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Datos cualitativos como cuáles o qué son los datos cualitativos, aquellos que no se representan con números. Y por otro lado, teníamos las distribuciones de frecuencias, pero para datos cuantitativos. ¿Qué quería decir cuantitativos? Aquellos datos que los representamos con cantidades. Y en estos o para estos podíamos nosotros hacer distribuciones de frecuencias que pueden tener o que tienen, más bien dicho, las 4 frecuencias. Absoluta, relativa, frecuencia, las dos acumuladas, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. También vimos dentro de esto la forma de interpretar, ¿no es cierto?, estos datos y habíamos hecho como ejercicios de interpretación. Esto sería una forma de representar. Sin embargo, por otro lado, nosotros tenemos otras formas de representación de los de representación de datos, que son los gráficos estadísticos, ¿ya? Y las gráficas estadísticas van a venir, digamos, a constituirse, ¿sí? Como elementos gráficos que van a tener los datos y también van a tener las frecuencias, es decir, una tabla de distribución de frecuencias puede ser la base para la construcción de nuestros gráficos estadísticos. Denme un segundo, voy a ver el PDF, esta parte. Vamos a hacer en pizarra. Listo. Ahí sí pueden ver la pizarra. Sí. Sí, Inge. Perfecto. Entonces, como les dije, vamos a ver el día de hoy lo que son los gráficos estadísticos. ¿Ya? Cuando hablamos de gráficos estadísticos, vamos a hablar de representaciones gráficas de los datos y las frecuencias. Y estos gráficos nos van a permitir entender un fenómeno.
ver, un fenómeno, básicamente. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, ¿no es cierto? Básicamente o principalmente los gráficos estadísticos van a estar constituidos, ¿sí? Por sus datos y las frecuencias. Ahora, dentro de lo que son gráficos estadísticos, nosotros vamos a ver algunos tipos de gráficos estadísticos, que son los siguientes tipos de gráficos estadísticos. Vamos a ver por un lado el diagrama de barras. Ya vamos a ir explicando qué son cada uno. Vamos a ver por otro lado el polígono de frecuencias. Y por último, bueno, por último, pero bueno, los tres principales. Vamos a ver el diagrama circular. Cada uno de estos tres gráficos que he colocado aquí van a tener características específicas, ¿sí? Cuando hablamos nosotros del diagrama de barras, estamos hablando de un gráfico estadístico que se representa con barras. Con barras. Y la altura de cada barra corresponde a la frecuencia. Y su base, y en su base se encuentra el dato. Perfecto. Entonces, cuando yo hablo de diagramas de barra, como digo aquí, se van a representar con barritas, es decir, con rectángulos que se elevan hacia arriba específicamente. Voy a hacer aquí un ejemplo, ¿sí? Lo que va a suceder aquí es lo siguiente. Yo voy a tener, por ejemplo, esta puede ser una barra, la siguiente barra, la siguiente barra. Entonces, cuando hablo de estos gráficos, vamos a tener este modelo. Lo que también digo aquí es que cada altura de cada una de las barras va a corresponder a una de sus frecuencias. Es decir, la altura de esta barra, que si yo la proyecto aquí, ¿sí? Va a corresponder a una frecuencia 1. Lo proyecto aquí y va a corresponder a una frecuencia 1. La altura de esta va a corresponder a otra frecuencia. La altura de esta, ya me faltó eje, va a corresponder a otra frecuencia. Y la altura de esta a otra frecuencia. ¿Ya? Prácticamente lo que vamos a encontrar gracias a esto. No se puede hacer líneas entrecortadas. Qué triste. Ya. Entonces lo que vamos a encontrar nosotros dentro de esto es, ¿no es cierto? Mi frecuencia 1, que era esta. Una frecuencia 1. Les voy a poner F en general. Aquí, digamos, está mi frecuencia 2. Esta era mi frecuencia 3. Y una frecuencia 4. Entonces, como ustedes ven, la altura de cada una de las barras va a depender de cuánto sea este valor de mis frecuencias. ¿Qué frecuencias nomás pueden ir dentro de este eje?
Entonces, en este eje puede ir cualquier frecuencia. Aquí vamos a apuntar. En el eje vertical pueden ir cualquier frecuencia. Es decir, ¿no es cierto? En este caso sería, puede estar la frecuencia absoluta, puede estar la frecuencia relativa, puede estar la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada. Puede estar, dependiendo del tipo de frecuencia que esté indicándome en el eje vertical o en el eje de las Y, también conocido eje vertical o eje de las Y. Pueden estar en porcentajes, pueden ser valores enteros o pueden ser decimales si trabajo mis frecuencias relativas con decimales. Y en la base, como les decía, esto corresponderá, por ejemplo, ¿no es cierto?, a un dato 1, que lo voy a nombrar X1. Esta otra corresponderá a un dato 2, a un dato 3 y a un dato 4. Es decir, nosotros en el eje de las X vamos a encontrar los datos. Entonces, en el eje horizontal, o eje de las X, se ubican los datos. ¿Sí? Entonces, a este le puedo poner como datos. Y este de aquí serían frecuencias, que no lo voy a poner porque se me va encima de lo que ya escribí. Gama de barra, se ha borrado y no me di cuenta. Entonces, como ven, es un gráfico que se hace básicamente usando la tabla de frecuencias. Yo si tengo mi tabla de frecuencias, yo tranquilamente veo mi dato y su frecuencia, mi dato y su frecuencia, y voy construyendo cada una de las, de las barras correspondientes de mi gráfico. Tal vez alguna pregunta de esto. No, profe. ¿No? Perfecto. Súper fácil. Ahora lo vamos a hacer esto mismo, esto que acabo de explicar, el diagrama de barras, lo vamos a hacer en nuestro ejercicio. Ahora, este gráfico estadístico, que es el diagrama de barras, lo podemos hacer tanto para datos cualitativos como para datos cuantitativos. Díganme, ¿se está compartiendo ya el Excel? Sí, profe. Perfecto. Entonces, a partir de esta tablita que ustedes tienen aquí, podemos construir los gráficos. Ahora, la ventaja del Excel es que podemos hacer esto de forma fácil, de forma sencilla y forma muy rápida. Solo déjenme mover estas interpretaciones que pusimos aquí como ejemplo. Entonces, para poder nosotros hacer nuestro diagrama de barras, lo que vamos a hacer es irnos acá en la barra superior. Ustedes tienen la opción de insertar, ¿no es cierto? En insertar, ustedes se van en donde tienen gráficos. Si ven aquí yo tengo una serie de gráficos. Tengo círculos, dispersión, tengo barras, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos al primero que dice insertar gráfico de columnas o de barras. Damos clic, escogemos el sencillo. Y como ustedes ven, se me desplegó una ventana que está vacía. Lo que yo voy a hacer es graficar esto aquí.
Entonces, una vez que ya escogí el gráfico, se me desplegó la ventana, doy clic derecho, ¿sí? Y una vez establecido esto, voy acá donde dice seleccionar datos. Ponemos seleccionar datos y aquí donde dice agregar, agregamos. Entonces, nombre de la serie, esto era de color de cabello. Lo voy a llamar color de cabello, ¿ya? Y aquí en valores yo voy a colocar las frecuencias. Es decir, vengo acá, va a ser de frecuencias absolutas, señalo las celdas de frecuencias, pongo aceptar y ya me salen las barras. Ahora, la cosa es que ustedes ven, en el eje vertical ya estarían las frecuencias, pero en el horizontal, por default o por efecto ya propio del Excel, esto les numera como 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Ahora, estos no se llaman así, yo tengo que colocar el dato debajo de cada barra. Entonces, aquí donde dice 1, 2, 3, 4 y 5, en el lado derecho, me voy a donde dice editar. Y ahí escojo el rango de datos que quiero que vayan. En este caso son estos, rubio, negro, café. Selecciono las celdas, pongo aceptar, nuevamente aceptar. Y de esta manera tenemos listo nuestro gráfico de barras, en este caso, para el ejemplo que habíamos hecho en clases. ¿Sí se entendió cómo lo hicimos? Repetir, por favor. Por favor, ¿y se puede repetir? Con gusto les repito, no hay problema. Voy a hacer todo de nuevo. Listo. Entonces, para yo hacer mi gráfico de barras, ahorita hice de la frecuencia absoluta, voy a hacer de la relativa. Lo único que tengo que hacer es en la barra de herramientas, en la parte superior, me voy a la parte donde dice insertar. Váyanse todos a donde diga insertar. Dan clic ahí, o si es que ya está desplegada ahí, voy a buscar donde estén los gráficos. Si ven, aquí tengo un montón de gráficos. Y aquí voy a escoger el que dice gráfico de columnas o de barras. Doy clic en gráfico de columnas o de barras. Pueden incluso hacer unas 3D, no hay problema. Pero vamos a trabajar con las más sencillas, con estas de aquí. Doy clic ahí y se despliega mi ventana. Como ven, mi ventana está vacía. Entonces, a esta ventana le agrego los datos. Vamos a dar clic derecho y me voy a donde dice seleccionar datos. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Damos clic en seleccionar datos. Se les va a abrir esta ventanita. Dan clic donde dice agregar. Aquí donde dice nombre de la serie, obviamente va a ir el nombre de la serie, perdón. Me va a dar H. Ya, va a ir el nombre de la serie. En este caso era color de... perdón, color de cabello. Ya. Y aquí donde dice valores de la serie, yo voy a borrar el que viene por defecto, que es ese 1, y voy a escoger las frecuencias que voy a graficar. Si voy a graficar las absolutas, escojo las absolutas. Si voy a graficar las relativas, escojo las relativas. Voy a escoger las relativas directamente. Escojo las relativas, ¿no es cierto? Y ya se me despliegan las barras. Ponemos aceptar y nuevamente volvemos a esta ventana. Ahora, en el eje horizontal tienen que ir los datos. La base de mis barras siempre van a ser los datos. Entonces aquí donde está, en el lado derecho, donde dice editar, damos clic y escogemos el rango de datos. En este caso, rubio, negro, café y rojizo. Y automáticamente estos se colocan debajo de su correspondiente barra. Doy clic en aceptar
nuevamente en aceptar y está listo. Ahora, es importante que su tabla, como en este caso, tenga un título, aquí dice color de cabello, perdón, su gráfica. Y necesariamente podemos ponerle como numerar la gráfica. Cuando presentan informes, al menos siempre presenten numerados. Por ejemplo, yo que sé, gráfica 1, punto, color de cabello, ¿no es cierto? Aparte de eso, es necesario eh, nombrar los ejes. Entonces, para eso, me vengo a este símbolo que dice más, y nuevamente, me pongo sobre la gráfica. Aquí hay un símbolo más. Doy clic en más y pongo títulos del eje y señalo. Y aquí puedo modificar el título. Por ejemplo, aquí yo lo que tengo es la frecuencia relativa. La FR en porcentaje o porcentaje de F sub R. Y acá tengo los datos. ¿Pero de qué son mis datos? Color de cabello. Y ya está. Igual esta gráfica, al igual que mi diagrama de frecuencias, tiene la función de informar. De tal manera que si alguien viene y ve esta gráfica, puede encontrar, ¿no es cierto? Puede hacer conclusiones. Por ejemplo, aquí dice, en el paralelo A, el 16.67% de los estudiantes tienen color de cabello rubio. O si cogemos esta, ¿no es cierto? En el paralelo A, es del mismo porcentaje. En el paralelo A, el 8.33% de los estudiantes tiene color de cabello café. Tiene que estar o sea, todo señalado de tal forma que quien quiera que la vea entienda qué está pasando o qué nos dice la gráfica. Ahora, con respecto a diseños, que a veces también es como, en algunos casos importantes, ustedes pueden venirse a diseño del gráfico. Aquí pueden escoger cualquier diseño que ustedes sientan que es más adecuado. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, rubio 16.67%. Este nos da una idea de la información, pero de una. Y así pueden tener, por ejemplo, cualquier otro modelo. Eso ya lo dejo como a libre albedrío. Si le quieren poner colores, si no, si quieren hacerlo, yo que sé, de fondo negro, muy a su criterio. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora, yo puedo hacer esto para frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ustedes completan las frecuencias. Y esto mismo yo puedo hacerlo de la misma forma para los datos cuantitativos. Es decir, no hay mayor cambio. Hago lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a insertar, escojo gráfico de columnas, doy clic. Una vez dado clic, doy clic derecho. Ponemos seleccionar datos y agregamos los datos que necesitemos. Bueno, aquí me pide, esto era estatura. Está pongámosle que estaba en metros. Me he puesto las unidades. ¿Ya? Y aquí vamos a poner la frecuencia. Ahora, en este caso, ustedes tienen chance de poner cualquiera de estas frecuencias. Es decir, para este ejercicio puedo tener 4 tipos de gráficos diferentes. Voy a escoger la frecuencia absoluta acumulada. ¿No es cierto? Ponemos aceptar. Y aquí, en el eje horizontal, tiene que corresponder al dato. Entonces, nuevamente, pongo editar y elijo los datos que quiero que vayan, que sería el dato, X sub Y. ¿No es cierto? Aceptar.
Pongo de nuevo aceptar y tengo hecho mi gráfico de frecuencia absoluta para la estatura. Algo particular que pasa con las absolutas, tanto absoluta acumulada como relativa acumulada, es esto, que se obtiene un gráfico en donde las barras van en orden creciente. Siempre un gráfico de frecuencias acumuladas, sea absoluta o relativa, tiene que dar esta forma. Si no les dio esta forma es porque en algún lado están fallando. Siempre va a ir en forma ascendente. Puede haber barras como estas dos que tengan la misma altura, ¿sí? Pero siempre la última barra, la más alta, va a tener como frecuencia el número de datos. ¿Se acuerdan? En este caso el número de datos era 32 y por eso es la barra más alta. Igual le pueden poner diseños, necesariamente se le pone ejes, títulos a los ejes para saber de qué se está hablando. Entonces aquí en el eje horizontal hablamos de estaturas. Y esto está en metros. Y de ahí tenemos en el eje vertical la frecuencia absoluta acumulada. O ustedes la pueden poner simplemente las siglas directamente, F sub R. Y tiene que darnos como también lecturas específicas esta gráfica, ¿no es cierto? Yo aquí puedo decir que, a ver, pongámosle otro formato para que se pueda entender mejor. Ya yo voy a poner esta porque aquí se ven los números 5, 3, 7, 10, 14. Entonces, si yo veo esto, yo puedo ir haciendo igual descripciones. En este caso, como es la acumulada, tengo que ir acumulando. Entonces, yo puedo decir que 7 estudiantes, ¿sí? Tienen una estatura que va de 1,53 a 9 estudiantes. Trabajadores, va de 1,53 a 1,56. O si cojo el 10 trabajadores tienen una estatura que va de 1,53 a 1,58. ¿Por qué en estas la interpretación es así? Porque van acumulando. Si ustedes se acuerdan cómo obteníamos, íbamos sumando las frecuencias sucesivamente para ir sacando la frecuencia absoluta acumulada. Sí está claro cómo hacemos los grafiquitos. Sí, profe. Ya. A ver, lo que vamos a hacer ahorita, van a completar ustedes los gráficos de 1 a 2 de las 3 frecuencias que faltan aquí. Y acá los gráficos, y aquí los gráficos de la una frecuencia que falta en el primer ejercicio, ¿no es cierto? Yo hice de relativa, ustedes hagan de absoluta. En el segundo yo hice de absoluta acumulada, falta hacer frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Vamos a tener para eso unos 10 minutitos, ¿sí? Y después vemos el siguiente tema. De eso voy a conectar mi compu. Un segundo. Avancen en eso mientras yo conecto la compu que se me va a apagar. Señora Perrito.
Cuéntenme, ¿cómo les fue con las gráficas? Ahí vamos, profe, me falta una todavía. Ya, me avisan cuando terminen. Tengamos una nomás, sería unos 2 minutitos más. Y que una consultita, yo estoy un poco confundido. En el primer ejercicio, ¿cuántos gráficos son? Son dos, ¿verdad? A ver, ¿de cuál? ¿De la primera o de la segunda? De la primera, del color de cabello. De estas solo son dos gráficos, absoluta y relativa. Pueden ocupar cualquiera de las dos relativas. Y de esta de aquí son los cuatro, absoluta, relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada. Yo les hice un ejemplo en cada una, entonces. En el segundo les faltaba 3 y en el primero solamente les faltaba un gráfico. Ahí, gracias. Ya. ¿Ya terminamos? Aló, aló. ¿Me escuchan? No, Inge. Aún no. A ver, démosles 3 minutitos más, ¿ya? Son 8:17, 8:20.
¿Cómo les fue, chicos? Bien, profe. Ya. Avancemos entonces. Ese era nuestro primer gráfico. Si ustedes se dieron cuenta, es un gráfico súper sencillo de realizar. Ay, no, qué feo color. Discúlpeme por ese color. A ver. Para no salirme del archivo. Entonces, ese era nuestro primer gráfico estadístico. Así que ustedes vieron muy sencillo. De ahí tenemos lo que se conoce como el polígono de frecuencias. ¿Ya? Este polígono de frecuencias, ¿sí? También viene a ser un gráfico estadístico. O es una gráfica estadística. Denme un segundito, se prendió el ventilador. Ya, perdón. Entonces, como les decía, esta es una gráfica estadística, ¿sí? Que está constituida a manera de un polígono. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, formada por líneas rectas. Que son el resultado de la unión de los puntos formados por pares ordenados. Los pares ordenados tienen dato y frecuencia. Le voy a explicar qué quiere decir esto. Acabo de poner. ¿Sí? Entonces, como dice aquí, ¿no es cierto? El polígono de frecuencias viene a ser a manera de un polígono. ¿Ustedes se acuerdan? Un polígono era aquella figura geométrica que estaba constituida por, por líneas rectas, ¿no es cierto? Por lados. Y formaba figuras, ¿ya? Lo mismo pasa con este, está constituida por líneas rectas. Ahora, ¿de qué son estas líneas rectas o de qué resultan? Resultan de unir los puntos que se forman al nosotros cruzar un dato con una frecuencia. ¿Qué quiero decir? Vamos a explicar como hicimos hace ratos, con un ejemplo. Entonces yo tengo el eje de las Y y tengo el eje de las X. Entonces para este caso, ¿no es cierto? Este es Y, este es X. Dentro de lo que es la
las gráficas, los pares ordenados son aquellos que se forman por un X y un Y. En nuestro caso, el X viene a ser el dato y el Y viene a ser cualquiera de las frecuencias que vimos. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo un dato X1, ¿ya? Siempre un dato X1 le va a corresponder una frecuencia 1. Entonces, yo para hacer este tipo de gráficas, lo que hacemos o lo que hago, en este caso, con una línea más delgada y con otro color, es desde mi dato X1, saco una vertical que es paralela al eje Y. Y desde mi frecuencia número 1, que digamos está aquí, saco una horizontal paralela al eje X. El punto donde se cruzan X y, en este caso, el dato y la frecuencia, viene a ser mi primer punto para mi primer par ordenado. Estoy exagerando como el tamaño del puntito. ¿Sí? Entonces, este es mi primer punto. Y este va a estar constituido, como dice aquí, por un dato, corresponde a X, y la frecuencia que corresponde a Y. Es decir, este punto de aquí sería el punto que se forma por X sub 1, F sub 1. Y tengo mi primer punto. Ahora supongamos que yo tengo un dato 2. Pues digamos que está aquí el dato 2. Mi X sub 2. A este X sub 2 le va a corresponder una frecuencia 2. Voy a poner, digamos que es más pequeña, frecuencia 2. Y voy a hacer exactamente lo mismo, cruzar la frecuencia 2 con su respectivo dato número 2. Entonces, trazo una vertical paralela al eje de las Y, no tan larga porque la frecuencia está más abajo. Y trazo una horizontal paralela al eje de las X. Y tengo mi siguiente punto. ¿No es cierto? Y este sería el punto que le corresponde al X sub 2, F sub 2. Digamos que tenemos un dato 3. Vamos a poner un dato 3. X sub 3, digamos, está aquí, que le corresponde una F sub 3, ¿no es cierto? Una frecuencia 3. Igual que la anterior, vamos a cruzar, ¿no es cierto?, los datos. Y F sub 3. Y aquí voy a obtener, yo les estoy haciendo como la muestra que es como de forma manual. Ya vamos a ver en el Excel es más fácil. La idea es que ustedes entiendan de dónde sale. Y esto se conoce como mi punto formado por, o mi punto, X sub 3, F sub 3. Ya, ahora todavía no está hecho el polígono. Recién he hecho yo los puntos que forman el polígono de frecuencias. Una vez que tengo eso, lo único que tenemos que hacer es unir esos puntos. Vamos a unir aquí también desde el origen. Hay algunos gráficos que empiezan en el origen como este y hay otros que no. Entonces voy uniendo los puntos con líneas rectas. Y a esto se le conoce como el polígono. Ya, podríamos tener un polígono más grande. Yo tengo aquí este pequeñito porque debería poner más datos. Digamos, por acá habría otro y así. Y podría tener, no sé, una forma así, por ejemplo. ¿Ya? Y como ustedes vieron, se hace con el punto y su frecuencia. Es decir, este gráfico estadístico, al igual que el diagrama de barras, va a estar constituido en la base por el dato
y en el eje vertical por la frecuencia. Frecuencia puede ser absoluta, absoluta acumulada y relativa acumulada. ¿Estamos claros? Creo que sí, profe. Disculpe, pero una pregunta. O sea, ahí mismo en una sola gráfica pueden ir las tres frecuencias. Podrían ir las tres frecuencias, pero deberían ir como señaladas, ¿no es cierto? Debería haber una historia que me indique, esta es la absoluta, esta es la relativa. Podría, pero en general les presentan o la una, o la otra, o la otra. Es decir, este puede ser de absolutas, o puedo hacer solo uno de relativas, o puedo hacer uno solo de absoluta acumulada. Pero sí podrían ir varias ahí mismo. Son gráficos más complejos. Ah, ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Otra cosita que me olvidé de decir, esta es una forma de obtenerlos. Otra forma de obtener este tipo de gráficos es a partir de un diagrama de barras. ¿Ya qué quiero decir con eso? Voy a hacer como también de forma manual. Ya. Puedo salir de aquí, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces, otra forma en la que yo podría obtener este tipo de gráficas, me voy a ir acá. A la otra hoja porque lo he hecho color negro. Digamos que voy a obtener este tipo de gráficas a partir de aquí. Otra manera es a partir de mi diagrama de barras, ya de forma manual. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que hacemos es localizar el punto central de las barras y digamos aquí es el punto central de esta primera barra. Y colocamos un punto en el punto central de cada barra, lo que estoy haciendo yo ahora. ¿Sí? Colocamos. Y una vez localizados los puntos centrales de las barras, unimos nada más los puntitos que hice. Listo. Si ustedes se fijan, yo aquí obtuve un polígono de frecuencias también, que es distinto al que vimos anteriormente. ¿Por qué? Este es de forma ascendente porque es la frecuencia acumulada. Siempre las frecuencias acumuladas, tanto para polígonos como para diagramas de barras, va a darnos como resultado una gráfica ascendente. Es decir, va desde la frecuencia pequeña hasta el número máximo, que es el número de datos. Sí, esta sería de forma manual, ¿ya? Que quería indicarles que también sale a partir de estas. Ahora, si nosotros nos dedicamos al Excel, que es en donde hacemos nosotros nuestros trabajos, les explico las dos cosas porque la otra es como para que ustedes vean de dónde sale el porqué, ¿ya? Vamos acá. Entonces, nosotros podemos también hacer este tipo de gráficos de forma autónoma. Para las frecuencias, para los datos cualitativos, yo puedo hacer el polígono de frecuencias de las dos frecuencias que puedo obtener, de la absoluta y la relativa. Para eso venimos a insertar otra vez. Ahora, ¿en dónde cambia? En escoger el tipo de gráfico que vamos a hacer.
Y vamos nosotros a escoger este que dice insertar gráfico XY de burbujas le han puesto. Bueno, es un gráfico de dispersión XY. Vamos a dar clic y van a escoger el que viene con línea recta, porque vamos a hacer polígono. Damos clic. Una vez escogido el tipo de gráfico, el proceso es muy parecido al anterior. Damos clic derecho. Vamos a seleccionar datos. Me sale esto, ¿no es cierto? Y pongo agregar. Ahora, la diferencia que hay en esta gráfica, en esta parte, es que ustedes van a agregar tanto el X como el Y. En el anterior, ¿se acuerda? Solo agregaban ustedes la frecuencia, las frecuencias. En este caso vamos a agregar datos y frecuencias. Aquí va a venir el nombre, color de cabello. En el X, yo voy a colocar todo lo que son datos. Siempre recuerden, en el eje X van los datos. Entonces escojo datos. Y en el eje Y, borro esto que tiene por defecto y escojo la frecuencia. Puede ser la absoluta o la relativa. Voy a coger la absoluta. ¿Sí? Cojo la absoluta, pongo aceptar. Pero aquí ya no tienen que hacer el paso que hacíamos aquí de poner acá porque ya está puesto. Y no me debería coger el dato como tal. A ver qué pasó. Voy a volver acá. No le está cogiendo los. No me deje editar. Aceptar. Ya, aquí en este caso no me está saliendo se me fue el nombre. En el eje horizontal, por lo que son. ¿No? Los de los ejes. Vamos a ver si en diseños. No solo nos está saliendo por defecto, no nos permite modificar. Ahora no sé si en el Excel que ustedes manejen les permita modificar, a mí no me deja. Me parece que esto pasa cuando son cualitativos. Es decir, No, no, no me deja, profe, tampoco. tampoco. Poco lo permite. Ya, me parece que esto pasa cuando son cualitativos, porque cuando son cuantitativos sí le permite poner el número. Ya. En este caso le vamos a dejar ahí, ¿no es cierto? Y nos tocará poner una leyenda ya a mano. O ver la forma de poner a mano lo que teníamos que poner. Porque no nos va a dejar. No quiere. No, no nos deja. Algún error de estas gráficas. No, no permite modificar esto. Le coge como por defecto. Ahora nosotros, en caso de que nos suceda esto en algún ejercicio, lo que tendremos que hacer es colocar una leyenda. O colocar de alguna manera, no sé, no a mano, pero en el Excel poniendo insertar, por ejemplo, se me ocurre a mí, podemos insertar un cuadro de texto, porque no nos va a dejar. Esa es una forma. De ahí podríamos cambiar de tipo de gráfico también. O el cuadro de texto. Entonces aquí era primerito. Rubio. Negro. Café. Esta puede ser como una opción que se me ocurre ahorita. Sí.
Podría ser una forma, ¿no es cierto? Modificar nuestra gráfica y colocarle acá abajo justamente qué le corresponde a cada uno. Ahora lo que yo hice nada más es insertar algo externo. Bueno, aquí en los títulos de los ejes ya saben, irían la frecuencia que grafiqué. Voy a poner de forma rápida nada más frecuencia absoluta. Y acá vendría el nombre de lo que, o de lo que se trata, ¿no es cierto? Color de cabello. Perfecto. Y podríamos tener de esta forma. Ahora la otra opción que se me ocurre es cambiar de gráfica. Tenemos nosotros otra gráfica que también puede ser usada para el mismo, esta que dice insertar gráfico de líneas o áreas. También puede ser usada. Un poco más extra. Entonces, colocamos ese tipo de gráfica, damos clic a la derecha, ponemos seleccionar datos, ponemos agregar, los mismos pasos, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner color de cabello. Y aquí voy a poner los valores de mis frecuencias. Digamos que quiero hacer esto. Si ven, también me da la gráfica. Y aquí sí me permite editar, a diferencia de la otra. Me parece que en la otra no me deja editar y en datos cuantitativos funciona bastante bien en cambio. Y en cualitativos ha tenido ese inconveniente. Entonces podríamos escoger esta y podemos hacerlo automático. O la otra y hacer lo que hice. ¿Sí? Entonces pueden escoger cualquiera de las dos. Yo creo que es más fácil esta porque ya les da haciendo todo. Ya, recuerdo cuál era. Esta que dice insertar gráfico de líneas o de áreas. Y escogen las líneas y después los datos. Y en esta solo señalan frecuencias. Sí, tal vez ahí mejor. Sí, está como mejores. Sí, ¿no es cierto? La otra toca hacer ese detalle que hice al final. Antes no pasa nada. Disculpe, profe, ¿cuál era? No le vi. ¿No le vio? Vamos de nuevo. Aquí, ¿no es cierto? Insertar y aquí la que dice. Quiero que salga el nombre. Gráfica de líneas o de áreas. Gráfica de líneas o de áreas. Dan clic una vez seleccionada, después clic derecho, seleccionar datos. En datos solo escogen frecuencias y de ahí cambian. Aquí en esta sí necesitamos editar, ¿no es cierto? Y cambiar los nombres del eje X. ¿Sí? Vamos a usar eso. Y lo mismo sucede con estos datos de acá, que son los cuantitativos. Yo puedo hacer la gráfica de la misma forma. Colocamos insertar. Pueden escoger esta que salió directo o pueden escoger la de dispersión. Vamos si ahorita nos funciona en la de dispersión. Se me cambió la gráfica que había, ¿no? Vamos a poner insertar. Escogemos gráfica de dispersión. Cogemos la de las líneas. Listo. Vamos a dar clic derecho. Seleccionar datos. Pongo agregar. Esto era estaturas. Voy a poner estaturas directo. En el valor de las X siempre va a ir, cuando diga X, siempre es el dato. Entonces escojo el dato. Y en el eje Y, va a ir la frecuencia. Voy a hacer ahora de la frecuencia relativa. A aceptar. Pongo a aceptar. Y ya está. Como les dije, para datos cuantitativos, la gráfica de dispersión funciona perfectamente. Para cualitativos, vamos a escogerla. Y como ven, aquí yo puedo tener en el eje X, está el dato, y en el eje Y, la frecuencia. Igual, necesario que pongan ustedes títulos a los ejes. Aquí, por ejemplo, yo hice
frecuencia relativa y el eje X está el dato. Hora. Y esto en metros, ¿no es cierto? Y podemos obtener la gráfica de la frecuencia. Yo hice de la relativa. Faltaría la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Y acá hice, ¿de cuál hice? Ah, de la absoluta. Aquí faltaría una más, la de la relativa. Entonces, vamos a completar. ¿Está entendida esta parte? Primero, antes de... ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a completar las otras gráficas. Y lo que vamos a completar hoy lo vamos a subir en la plataforma. Ya les voy a crear ahorita ¿cómo es? Un deber, ¿sí? Y vamos a terminar por ahorita la clase ahí. Para continuar mañana nos falta solo el diagrama circular, que es facilito igual. Y con eso podríamos acabar gráficas estadísticas de este tipo de distribuciones. Porque vamos a pasar a ver distribuciones de frecuencias con datos agrupados, que ya tienen otros pasos. Aparecen los intervalos y otras cuestiones que van a aprender. Entonces, ahorita nos quedamos ahí. Por favor, terminen de hacer las gráficas que faltan. ¿Creen que en 10 minutos terminen o necesitarán más tiempo? Profe, te quiero unos 20. Unos Más 20. tiempo, profe, por... Ya. Entonces les voy a poner más extensa la tarea. Pero nos vamos a quedar ahí. Y completen esto como actividad de clase. Entonces, sin más, chicos, desearles una bonita noche y nos vemos el día de mañana. Ya, gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Mañana. Inge, Dígame, Denis. pero lo que pasa es que en el ejercicio que mandó ayer, en una fórmula, en una sola cantidad, o sea, no me sale la fórmula. A ver si le puedo compartir pantalla para que me ayude, por favor. Claro. Dame un segundito. Le pongo para que pueda compartir. Creo que tengo que poner aquí una confirmación. Ya, Denis. Igual contar, sí. Escrituras. Ya. Ya. ¿Qué problema encontramos ahí? ¿O qué está pasando? Que sí le está señalando todo. Ah, ya. En frituras es el problema. Ahí está Exacto. bien. Igual contar sí, elijo las celdas, pongo vegetal. Perfecto. Ujú. En frituras, bájele a frituras. Me dice 11, ¿no es cierto? Contemos cuántas están. 1, 2. Perdón. 2, 5, 6, 7. Ah, no, sí está contando. 11 frituras son. Contar Y sí. solo en vegetal nomás me sale 3, o sea, me salía al principio con vegetales 7, pero lo intenté cambiar a ver si ya me salía 17 y me sale menos, o sea, no me reconoce 4. 4 no le reconoce de vegetal. Claro, me sale 3, o sea, no me reconoce toda la totalidad.
A ver, eso pasa cuando a veces está mal escrita en algún lado. Toca revisar que estén escritas igual. Vegetal, vegetal. Vegetal, tal, tal. Vegetal. Pero vegetal están igualitas todas escritas. Y sí, igual, por eso igual, cuando estaba vegetales, igual solo reconocía 7 y ahorita que puse vegetal, reconocí solamente 3. Ahí están completas, pero 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, no, 13, 14, 15. Y no le está reconociendo, ¿verdad? Y unas cuantas no reconoce. Sí. Volvamos a hacerle la fórmula. Igual contar sí. Paréntesis. Igual contar sí, doble clic. Señalo. Punto y coma. Abro comillas. Está bien. Sí, está bien. ¿Qué tal? Sí, igual un compañero también me comentó lo mismo. Y que a mí también me pasó lo mismo. Lo que yo hice es, compañera, no sé si le puede poner en vegetal. Solo seleccionen esa celda. Sí, No, la de arriba, la de arriba. ya. Porque ya están escritas igual. Ahí póngale control C y donde dice vegetal otra vez, póngale control V. Así hágale con todas las de vegetal porque hay un problema en las celdas de ahí. No, en las de arriba nomás, solo en las de arriba nada más. Ahí póngale control C. Control C. Ya. Y en la de abajo péguele. No, acá en la 1, 2, 3, en la otra vegetal. Ahí, Sí. control, Control V. control V. Se No es puede que no ser le un corta. error ya directo Ajá. del Excel porque no. Sí, a mí me tocó hacerle así porque no le leía, a mí también me leía los 7 nomás. Y le hice así y sí me reconoció los 16. A mí me reconoce solo 13 con vegetal. Qué extraño. Porque están Ajá, bien escritos. Claro, todo está bien. Exacto. eso digo, yo le hice así como le estoy explicando, control C, control V, en los datos de la parte de arriba, en todos los que En dicen todos los que vegetal. dice vegetal le puso Ajá, control V para que. control C, control V, en todos los que dicen vegetal, y ahí le va reconociendo. No le cambie la fórmula, compañera, hágale lo que le digo y ya se va sumando solito. Está bueno, ya. Y disculpa, ¿hasta cuándo le puedo presentar? Pues hasta mañana, por favor. Sí, no hay problema, ya les extiendo. Ah, y también con interpretación. Sí, con interpretación. Ya listo. Entonces, esto ya voy a ver cómo le soluciono. Como dice el Ya, mañana. compañero, copie la primera que dice vegetal, ponga control C y en todas las que diga vegetal, señale y vuelva a pegarle. Eso es básicamente lo que él dice para que el Excel entienda que es lo mismo. No sé por qué le está poniendo como que no es lo mismo. Ujú. Ujú. Ya dije, pues ya voy a hacer eso. Hasta mañana, diciendo. Ya, sí, hasta mañana. Gracias, Vicky. Ya, con gusto. Bueno, sin más, entonces tengan una bonita noche. Ya les pongo el deber de ahorita. Bonita noche a todos y a todas. Nos vemos el día de mañana. Mañana. Entonces, Mañana.